Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a la 45ª emisión de su programa Variedad en Radio. Estamos transmitiendo desde el estudio Ernesto López en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, México. Los saluda en este micrófono su anfitrión Paco Tavares y los invito a escuchar el tema de hoy que trata sobre quién puede ser un diseñador instruccional. Y para hablar sobre este tema, qué mejor que contarte mi historia sobre la formación o digamos mi conversión para diseño instruccional. Es decir, te voy a contar mi historia de formación en diseño instruccional. Fue en 1993, a través de la televisión abierta en México, no había plataformas de streaming en aquel entonces, en donde pude ver una película llamada Karate Kid, en la que aparecía un personaje llamado Miyagi, quien enseñaba a su estudiante de una forma muy sencilla movimientos de defensa en el karate mediante un simple trato en ese entonces. Él le dijo, después de haber hecho todo un proceso de digamos, pues no suplicarle, pero sí de persuadir este personaje de Daniel Sam al señor Miyagi para que le pudiera enseñar karate. Entonces, previo a iniciar este proceso de entrenamiento, tienen un acercamiento entre el señor Miyagi y Daniel Sam, cuando el señor Miyagi se acerca y le dice que él, bueno, textualmente dice: yo prometo enseñar karate, tú prometes aprender. Yo digo y tú haces sin preguntar. Y esta es una frase que da inicio al famoso proceso de pulir y encerar para quienes tuvieron la posibilidad o la oportunidad de ver esta película en su momento. Para quienes no, pues obviamente recomiendo que la vean para que se contextualicen acerca de lo que voy a estar mencionando en este podcast. Pero pues prácticamente las técnicas o la forma de enseñanza del señor Miyagi era algo así como un proceso de entrenamiento muscular, de movimientos del cuerpo, más que cuestiones teóricas o digamos unas prácticas reales para, pues no sé, tratar de evitar algún golpe o ejecutar algún bloqueo de algún golpe. Entonces, esta frase se me hace muy interesante. La repito, dice: yo prometo enseñar karate, tú prometes aprender. Yo digo y tú haces sin preguntar. Y es que esta parte del de sin preguntar y yo digo y tú haces, pues da pie a que Daniel LaRusso, el personaje, pues no cuestionara al señor Miyagi acerca de lo que tenía que ejecutar o hacer según las instrucciones del señor Miyagi. Y es que justamente después de esta frase, el señor Miyagi pone a Daniel a pulir y encerar cerca de unos 5 o 6 automóviles, y en determinado momento pues Daniel sí se molesta y le dice que es con lavando autos como es que va a aprender karate, y pues el señor Miyagi le dice: sin preguntar. Esa es la respuesta. Así que pues bueno, con base en esta frase y con el paso de los años, yo en lo particular me interesé en enseñar a las personas cómo hacer ciertas actividades usando lo que denominaba yo mismo el método Miyagi, y que se basaba en una simulación metafórica para comprender la técnica y su asimilación posterior al tener que ponerla en práctica en la realidad mediante ya el aprendizaje. Así que cuando estuve en posibilidad de estudiar una licenciatura que me permitiera, digamos, profesionalizarme en cuestiones educativas, solo podía escoger entre pedagogía y educación. Pero al momento de revisar el programa o el plan de estudios, pues no enseñaba de todo lo que deseaba hacer en la vida, que era prácticamente capacitar a las personas. Y es que hay una parte oculta, pues no oculta, sino que simplemente es la vida personal, Paco Tavares, su servidor. Y es que durante algún tiempo estuve yo impartiendo clases de lo que se denomina catecismo, o esta preparación para las personas que, digamos, están bajo el concepto de la religión católica, puedan prepararse para tener
digamos, esta posibilidad de cuando se hace proceso de revivir lo que fue la última cena, pues uno pueda recibir el pan y el vino que simbolizan la carne y la sangre de Jesucristo, uno de los iconos o referentes en lo que es la religión católica y cristiana. Yo me dedicaba a hacer este tipo de preparación de chicos, y durante esos procesos de preparación yo utilizaba muchas técnicas del señor Miyagi, o pensando como que lo aplicaría el señor Miyagi. Llegaba a puntos en el que diría, ¿cómo le haría el señor Miyagi para explicar esto? Y si bien yo no ponía a pulir y a encerar a los alumnos del catecismo, sí explicaba con situaciones más simples los pasajes que describíamos de la vida de Jesús, para que los alumnos o los niños, porque son niños los que se preparan del catecismo para hacer su primera comunión, era muy sencillo utilizar estas metáforas, pero prácticas, para poder dejar en la mente de los chicos una idea más clara de lo que en su momento quiso hacer, o nosotros interpretábamos en ese momento que era lo que había querido hacer Jesús para con sus discípulos y para con las personas que lo seguían. Desde aquel entonces a mí me gustaba preparar a la gente, en este caso pues eran niños, y por qué no decirlo, también había adultos que se hacían, digamos, el acercamiento al catolicismo o la conversión de otras religiones hacia el catolicismo, y pasaban por el proceso de prepararse en estas clases de catecismo. Así que incluso puedo decir, después de comentar este paréntesis, que hasta la fecha en Latinoamérica no hay, y lo mencionaba yo en el podcast anterior, en la emisión anterior, que en Latinoamérica no hay licenciaturas en diseño instruccional, solo cursos, uno que otro diplomado y un par de maestrías. Pero no es de extrañarse, tomando en cuenta que la actual tendencia de la educación es la autoformación. Prácticamente desde que apareció YouTube, hay muchas personas que, si bien suena cómico porque pues no te hace experto el observar un video de cómo se hace algo en YouTube, sí te da esa transferencia de conocimiento y te genera la necesidad de pasar por una experiencia para convertirlo en algo práctico, y pues obviamente al pasar por esta experiencia aprendes. ¿Cómo te haces profesional? Pues haciendo varias veces lo mismo. Hay una teoría que en este momento no me viene a la mente quién fue quien la comentó, pero dice que después de prácticamente 400 o 500 horas de hacer exactamente lo mismo durante las veces que sea necesario hacerlo, pasas a convertirte en un experto en lo que haces. De ahí la cantidad de horas de vuelos que necesita un piloto para pasar de ser parte de los auxiliares a ser ya comandante de una nave, de una aeronave. Esas cantidades de horas pues son también aplicables para cosas como, por qué no decirlo, el diseño instruccional. Sumas n cantidad de horas desarrollando objetos de aprendizaje que pudiste haber aprendido viendo videos en YouTube, escuchando podcasts como estos, en los que poco a poco vamos a ir avanzando en el desarrollo de temas y cómo llevar a cabo todo el proceso de crear un objeto de aprendizaje. Pero pues obviamente estas partes son, digamos, autoformación. Es decir, no pretendo yo convertirme en un organismo certificador sobre diseño instruccional, porque pues no es el caso. No es que esté en contra de las universidades, pero yo voy más por el lado de la autoformación. Me consta, a mí me ha tocado tener durante estos más de 15 años, ya 17, trabajando en cuestiones o en áreas de capacitación, pues me ha tocado que gente que no tenía conocimientos sobre lo que iba a hacer ha pasado por estos procesos de entrenamiento o de capacitación, ha pasado por la cantidad necesaria de horas de práctica y se han convertido en expertos sin necesidad de haber pasado por un proceso de licenciamiento, de pregrado o de posgrado. Así que, pues dicho esto, por lo tanto, si las universidades forman diseñadores instruccionales, pues es como criar cuervos que después te sacarán los ojos creando cientos
y cientos de canales de educación. Y es que las mismas universidades, cuando se decidan, si es que lo llegaran a hacer algún día, se decidan tener una licenciatura en diseño instruccional, pues prácticamente están preparando para que cualquier persona pueda convertirse en alguien con el conocimiento y después de la cantidad de horas de práctica en un profesional para la creación de educación. Habría pues muchísimos cursos, muchísimas fuentes como las que ya hay, pero ya serían formales porque ya habría un sustento de procesos de investigación previos para que pudiera generarse un contenido o un curso, es decir, habría un respaldo de prácticas y de pruebas y errores detrás de estos cursos, y al poderse demostrar todo ese proceso previo creativo ante alguna institución, como en mi país sería la Secretaría del Trabajo y Previsión Social o la Secretaría de Educación Pública, habría que haber ciertas modificaciones en las legislaciones para que los particulares que hayan creado estos cursos y que puedan demostrar todo el proceso de investigación que hay detrás de la creación de este curso, pues pudieran recibir y convertirse, o sea, recibir algún nombramiento y convertirse en entes certificadoras, tal como lo hacen las universidades. Si eso es un proceso complicado en la actualidad, porque ya puedes aspirar a tener una clave de certificación, imagínense si las universidades forman diseñadores instruccionales. Simplemente al cabo de unos 5, 6 o quizás un poco menos de tiempo, unos 3 años, muchas universidades comenzarían a desaparecer. Y sí, lo puedo decir así, porque si bien a los que nos molesta o hasta cierto punto nos llegará a irritar el hecho de pensar que podrían desaparecer las universidades, pues es a las personas que somos generación X, generación millennial, pero para centennials y las nuevas generaciones no le ven mucho caso prepararse en una universidad si hay tanto conocimiento a la mano, y si no quieren aprender, como decíamos abiertamente nosotros los millennials, tanta paja o tantas cosas que no pones en práctica en la vida real. Entonces, si saliendo de la primaria o de la secundaria existe la forma de tomar un curso y especializarte en procesos avanzados, por ejemplo, de soldadura, para soldar estructuras o para soldar vigas que tienen ciertas cargas estructurales en un edificio, y puedes terminar de estudiar esto ya con prácticas y especializado y todo a los 19 años, pues imagínate lo que puede ser una persona especializada en este tipo de soldaduras a los 19 años, pero de manera profesional, porque se ha formado y ha tenido horas de práctica. No como chalán, como le decimos normalmente acá en México, como ayudante o como aprendiz podría ser en algunas otras latitudes de Hispanoamérica. Así que, pues bueno, y esto mismo podría pasar con médicos. Si sales de la primaria o de la secundaria y quieres estudiar medicina, ¿para qué tener que pasar por procesos de secundaria y preparatoria? ¿Para qué? Si simplemente quieres ser médico y te puedes formar desde los 12 años, a lo mejor tendrías que pasar por más horas de práctica. Pero si estás estudiando directamente algo que te apasiona, como la medicina, como la abogacía o como la ingeniería, desde los momentos mismos, desde los, digamos, albores de tu vocación, definitivamente pondrías atención y aprenderías, estarías estudiando algo que te apasiona, algo que sientes que es lo que tienes o debes hacer, sin pasar por todos los procesos de secundaria y de preparatoria, que pues prácticamente son procesos más de convivencia social, de pasar por esta preparación de ser buleado, de ser humillado, de ser enaltecido, de convertirte en un buleador. Es decir, prácticamente, socialmente, es más eso, un proceso de secundaria y preparatoria, que de aprendizaje en sí, que realmente de formarte y de lograr cierta cantidad de conocimientos que te preparan para el futuro. La realidad es que no, la realidad es que sería mejor que las universidades formaran realmente diseñadores instruccionales para despedirse de este mundo como instituciones, y que los diseñadores instruccionales o las personas que se formen como diseñadores instruccionales gestionaran la educación. Esa es
Obviamente, mi punto de vista, y me atrevo a decirlo porque tengo muchísimos años, yo sí tengo más de 500 horas de vuelo, por así decirlo, generando capacitación y formación de las personas, y me consta que de verdad puedes tomar a una persona que nunca tuvo la posibilidad incluso a veces de terminar la primaria y convertirla en un experto en la operación de alguna máquina o la gestión de gente o como gerente, etcétera. Es posible, claro que sí. El problema es que seguimos mentalmente enfocados en que debemos tener un proceso de crecimiento exponencial a través de institucionalización de la educación y esta formación prusiana en la que vamos subiendo de nivel o de grado, como lo hacen en el ejército, conforme vas terminando los ciclos como lo es la primaria, la secundaria y la preparatoria o bachillerato. Sin embargo, pues volviendo al tema, ya me abrí un poquito. En efecto, pues las actuales universidades no crean diseñadores instruccionales justamente porque pues es como firmar su sentencia. Así que cuando yo investigué sobre eso, pues en ese entonces me decidí por algo universal y estudié la licenciatura de Administración de Empresas. Y digo universal porque pues me pude haber dedicado al marketing, que era mercadotecnia en ese entonces, era algo que me llamaba más la atención que la administración en sí, pero pues como no podía estudiar algo que realmente me permitiera formar a la gente, me decidí por la administración de empresas para conocer las vísceras, el interior de las organizaciones. Y yo en mi mente, pensando que al conocer los interiores de las instituciones empresariales, adquiriría el conocimiento necesario, pues eso serviría de base para realmente algún día dedicarme a formar gente profesional y experta en lo que viene siendo las actividades al interior de las empresas. Y bueno, así es como al terminar o estar en la recta final de estudiar la licenciatura en Administración de Empresas, me vi en la necesidad de buscar un lugar para hacer mis prácticas profesionales, que es como su nombre lo dice, practicar lo aprendido durante toda la licenciatura, y pude hacerlo en una empresa de outsourcing en la que por mera casualidad y en un proceso en el de ¿quién se anima a hacer esto? Pues yo levanté la mano y me comisionaron para diseñar e impartir un curso de capacitación en soldadura. Por eso les hice el comentario hace un momento de la cuestión de soldar, porque pues es prácticamente la primera formación, digamos, en la que yo representaba una empresa para formar a personas o capacitar a personas que querían aprender a soldar y convertirse en empleados de esta empresa de outsourcing, ejerciendo la soldadura de forma profesional. Yo en ese entonces la realidad es que no sabía soldar tampoco. Yo no sabía soldar, así que tuve que aprender, pero pues este proceso de aprendizaje fue en un centro de capacitación técnica industrial, así se llaman, son CECATIS aquí en México, esa es la abreviación. Y estos centros pues son efectivamente o específicamente para hacer o de poner en práctica ciertos oficios, y la soldadura o el herrero, como normalmente se le conoce en muchas partes de América, es un oficio. Así que a mí me mandaron primeramente a aprender lo necesario para hacer la soldadura. Así que durante varias semanas estuve formándome yo como un experto según esto en soldadura. Digo experto según porque pues practicas lo que te explican, pero no realmente te pones a soldar una viga para hacer un balcón en una casa, como tenían destinado ciertas personas que yo iba a formar. Esas personas que iban a ser contratadas para cierta empresa en un proyecto que iba a iniciar era para hacer el proceso de construcción de una vía férrea interna en una empresa de minería. Para eso necesitaban las personas que supieran soldar, pero un soldador ya con experiencia y calificado tiene cierto costo, mientras que tomar a un ciudadano común y formarlo como soldador para trabajar aparte en esas latitudes de mi país, en donde no había un poblado cercano a la mina, sino que tenía que viajar hasta 4 horas por caminos rurales para llegar a la mina, era más simple o más sencillo en términos de reclutamiento y selección de personal el buscar personas con actitud, con ganas de hacerlo y de aprender,
y formarles como soldadores que conseguir a alguien quizás en alguna ciudad cercana que supiera soldar y que lo comisionaran a aquel lugar en donde iba a estar alejado pues de familia, hijos y demás durante bastantes meses en el proceso constructivo. Así que pues así es como tuve que yo formarme en la cuestión de la soldadura, pero pues era con una metodología que a mí en lo particular me parecía bastante abstracta y además era poco práctico. Al terminar la formación, cuando me dispuse yo a diseñar el curso, es allí donde me propuse utilizar una metodología que se apoyaba en estas enseñanzas del señor Miyagi. Así que les puse careta y guantes a los estudiantes en el poblado cercano donde me enviaron a mí para preparar a estas personas y les expliqué que todos debían aprender a dibujar cordones con un trozo de varilla. Así que era dibujar estos cordones sobre arena, era arena de mar, está el mar relativamente cercano a donde estábamos nosotros. A cierta arena la pinté yo de colores para que pudieran unir dos colores sin que la revolvieran de todo y sin presionar de más. Esa es la manera, digamos, correcta de trabajar con un electrodo de soldadura. Así que pues al principio la gente no entendía por qué tenían que hacer eso, así como le pasó a Daniel Laruso, Daniel Sam, para que pudieran él aprender el bloqueo de los golpes. Para eso le servía hacer el pulir y el encerar. Pues estas personas no entendían por qué tenían que hacer esto, si pues prácticamente lo que ellos querían era ya encender una máquina para soldar, poner el electrodo en prácticamente en funcionamiento y realmente practicar la parte de la soldadura. Sin embargo, cuando por fin estuvieron ya con el electrodo en la mano, la máquina encendida y todo, pusieron en práctica esto, lo que aprendieron pues con la arena y pues sorpresa, el movimiento era muy similar al que hacían en los ejercicios. Así que lo que a mí en lo particular me tomó, digamos, estas semanas dominar, los estudiantes lo hacían en solo 5 días. Así de sencillo era. ¿Por qué? Porque prácticamente lo más difícil, que era dominar esta mezcla de las arenas, era lo que permitía hacer la firma, por así decirlo, como le decía uno de mis profesores, o este balanceo del electrodo para ir fundiendo las dos partes de metal apoyados con el material que aportas, que es el electrodo, y formar una cadena de soldadura de la misma altura, del mismo grosor y con la misma penetración del material hacia el acero sin deformarlo y sin romperlo o atravesarlo. Entonces todo esto era muy sencillo para ellos, y cuando les enseñé los distintos cordones de soldadura que teníamos que hacer y pues a medir el amperaje en las máquinas para los distintos grosores del acero que se iban a estar utilizando en la construcción de esta vía férrea, para ellos era ya más sencillo, porque lo más difícil, que era trabajar con el electrodo en la mano, ya lo habían dominado con la arena. Ya hacían estos cordones de arena mezclada, que cuando ya tomaron el acero y el electrodo, pues pudieron hacer estos cordones sin mayor problema. Así que este método, por cierto, se usó a nivel nacional para conseguir o para reclutar personas para esta empresa minera. Tenía varias sedes a nivel nacional, y la empresa, al observar esto, pues me comisionó para crear otros cursos. Y es que allí, a pesar de que yo había estudiado administración de empresas y estaba haciendo prácticas en las que trabajaba en el archivo de esta empresa, pero pues les digo que salió esta posibilidad de comisionarme, pues es ahí donde realmente comenzó mi vida profesional en el diseño de cursos. ¿Por qué les cuento esta historia así? Porque quiero que se den una idea de que no necesitas ser una persona que se formó directamente como diseñador instruccional, no necesitas ser una persona que necesariamente haya estudiado educación o pedagogía. Lo que necesitas es esa creatividad de tratar de encontrar una solución a una necesidad educativa con los recursos que tienes a la mano, con, digamos, el nivel necesario para explicarle las cosas para las personas al mismo nivel en el que lo van a aprender. Y a esto me refiero al nivel de cognición, es decir,
Las personas que fueron contratadas para los procesos de soldadura eran personas que nunca habían estudiado ni siquiera la primaria. Así que hubo que enseñarles los números y las combinaciones para que pudieran programar la máquina para la cantidad de electrodos, la cantidad de amperes necesarios que iban a utilizar para soldar. Y pues algunas personas no sabían leer y escribir, otras personas pues obviamente no conocían los números, así que para ellos eran como símbolos, los números eran como símbolos. Las máquinas eran análogas, así que no tenías que mover perillas ni ajustar números, simplemente desconectabas de una parte y conectabas hacia otra, apretabas con una tuerca y ya tenías el amperaje necesario para los procesos de soldadura. Igual, en tu caso, si tienes la capacidad o la paciencia también de explicarle a personas que puedan llegar a ser analfabetas, personas con un nivel de educación primaria, personas con un nivel de educación preparatoria o incluso gerentes de empresas o CEOs tal cual, pues si tienes esa posibilidad y capacidad de ponerte, independientemente del nivel de entendimiento, tú en el nivel de explicación, estás con un pie adentro de lo que es el mundo del diseño instruccional. Y pues bueno, en este caso, digamos que después de que esto se empezó a utilizar así a nivel nacional y yo empecé, digamos, mi vida profesional en el diseño de cursos, porque después de hice otros 5 cursos, digamos que yo, que en ese momento carecía de formación pues pedagógica, psicológica y educativa, me tuve que dar a la tarea de devorar, por decirlo de alguna manera, infinidad de libros de editoriales como Prentice Halls, Paidós, Trillas, que eran digamos las editoriales que en aquel entonces, les estoy hablando del 99, 2000, no, 2001, del 2001 al 2002, eran estas 3 editoriales las que producían muchos libros con relación a estos temas de pedagogía, psicología y educación. Así que con la lectura de esos libros yo aprendí, entre otras cosas, que las enseñanzas del señor Miyagi se llaman conductismo, que la metodología de aprender mediante estímulos se llama aprendizaje asociativo, y se habían puesto a prueba esto del aprendizaje educativo en ratones o con ratones en el laboratorio de Iván Pavlov, son los famosos ratones de Pavlov, y que los cursos tenían una forma de estructurarse basado en algo llamado objetivos de aprendizaje, que podía consultar en una lámina de colores, que en aquel entonces me tocó comprarla así, era ya de colores y con unas segmentaciones muy padres, y esta tabla llevaba por título La taxonomía de Bloom. Y sí, digamos que ya con esa vivencia previa de generar cursos, ya lo único que hacía falta pues era entender de una manera más técnica y sobre todo, si quieres verlo así, profesional, sobre teorías. Y digo teorías porque no son leyes, pero son teorías, es decir, son guías o caminos que han pasado personas que dedicaron a veces toda su vida completa a estudiar cómo es que la gente aprende o cómo es que se puede transferir conocimiento, cómo funciona la memoria, cómo se puede estimular un proceso de aprendizaje y de memorización, etcétera, etcétera. Y esto lo comento porque si eres al igual que yo, que es algo que no les había comentado, pero yo estudié la preparatoria o el bachillerato tecnológico o técnico como diseñador gráfico. Así que yo ya tenía, digamos, esta formación en la que conocía sobre teoría del color, el orden y la armonía de los objetos, los espacios y el aire entre objetos, etc. Entonces, cuando yo empecé a hacer ciertas presentaciones en aquel entonces en el PowerPoint de aquellos albores, pues yo ya tenía una estética y un entendimiento gráfico y expresión visual que era bastante amena, para que mis alumnos se concentraran en lo que yo decía verbalmente y solamente utilizaran el gráfico como un apoyo visual. Así que pues ya en aquel entonces mis láminas o mis diapositivas no eran bloques llenos de texto, sino que eran a veces una imagen y una frase. Todo lo demás era un proceso de explicación verbal. Y esto pues me permitía que los alumnos se concentraran en lo que yo decía y no en estar leyendo la lámina que estaba proyectada en aquel entonces tal cual con acetatos o
muy elegantemente con un videoproyector ya en algunas ocasiones, pero digamos, esta formación previa me hacía sentir que yo era un todo lo sé con la creación de cursos, sobre todo cuando empecé a hacer cursos en video. Pero es hasta que entras a estos libros y a conocer estas metodologías y estos autores y la vida de las personas y todo el tiempo que dedicaron para entender o para tratar de ellos explicar al público en general lo que ellos consideraban como un proceso continuo, que esto le da pie a las teorías, pues es hasta que yo tengo este acercamiento que me doy cuenta que había cometido ciertos errores. Comprendí por qué en ciertas ocasiones las personas no terminaban por entender o aprender lo que yo quería, y en muchas ocasiones, sobre todo, y esto todavía hasta hace unos 10 años me sucedía, que me comisionaban para diseñar un curso porque había mermas con cierta máquina, por ejemplo, y pues la gente parece que sí entendía el curso, sí aprendía, pero seguía fallando, y ya es ahí donde empiezas a generar este sexto sentido, si quieres nombrarlo de esta forma, en el que revisas el proceso completo y te das cuenta que no hacía falta capacitación. Lo que hacía falta era que la máquina tuviera un banco a un costado para que los operadores pudieran activar ciertas palancas o botones en el momento que era apropiado o necesario para que no hubiera cierta merma de materiales, etc. Y ahí te das cuenta o empiezas a darte una idea de que no siempre la capacitación o la formación es una solución. Hay ocasiones en las que el entorno en el que se desenvuelven las actividades que en teoría el alumno aprende no está propicio para que las efectúen como tú las explicaste. Y eso es parte de lo que es el diseño instruccional para las personas que trabajamos ya en organizaciones privadas, en empresas. Es decir, no es solamente ven y necesitamos un curso y te pones a diseñar el curso con el nivel cognitivo y con los elementos necesarios para que el alumno lo entienda, sino que también tienes que analizar el entorno en el que va a realizar el proceso. Por eso en el podcast anterior les comentaba que la primera fase y la más importante para hacer un diseñador instruccional pues es la observación y después la conceptualización, que es esto de la conceptualización es algo que viene más del diseño gráfico. Y pues sí, lo vamos a ver más adelante. Así que, volviendo a la plática de mi historia, es así como comencé a desarrollar mi propia metodología para el diseño de cursos. Y digo mi propia metodología porque realmente, como les comento, no aprendes esto en universidades. Y menos en aquellos años, hace 20 años les estoy platicando de este inicio. Entre los 17 y 20 años de distancia, cuando yo comencé con el diseño de mi propia metodología. Que con el paso de los años y gracias al internet pues me encontré con los llamados modelos de diseño instruccional. De esto les estoy hablando, de esto de los modelos de diseño instruccional. Yo me los encontré en el 2009, 2010, o sea, prácticamente ya hace más de 10 años que yo conocí el modelo ADI, el modelo SAM y después el modelo de Dickey Kerr, con el que pues me enamoré y el que actualmente utilizo para trabajar. Sobre todo pues estos dos, el de SAM y el de Dickey Kerr. Ya en 2011, y gracias a la contratación de mis servicios por una empresa de Estados Unidos, conocí lo que yo había estado haciendo por los últimos 7 años y que eso que yo hacía llevaba por nombre diseño instruccional. Y fue así como me di cuenta que me había yo autoformado en una profesión que me permitía ahora sí cumplir mi sueño de capacitar a las personas. Y es que sí, el diseño instruccional tiene sus orígenes en Estados Unidos, es una nación angloparlante, así que esto del instructional designer, del diseño instruccional como tal, todo es norteamericano, todo es estadounidense, ahí es donde tiene su origen. Y esa es la razón por la que casi todo lo que se habla o se conoce sobre diseño instruccional lo vas a encontrar en inglés. Rara vez vas a encontrar algo que sea muy profundo y muy práctico en español. Casi todo está en inglés. Pero yo me enteré que así se le llamaba, porque en aquel entonces yo trabajaba como diseñador de cursos. Ese era el nombre
o el mote con el que se le conocía a la persona que trabajaba diseñando estos contenidos. Tampoco conocía como tal la palabra objeto de aprendizaje, es algo que aprendí ya después en cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México, etc. Así que, pues bueno, en resumen, ¿cualquier persona puede ser diseñador instruccional? Pues sí. La respuesta tal cual es definitivamente un sí. Y lo dice alguien que ha estado autoformándose desde el 2004. Y le tocó tener, como les comentaba hace un momento, varios nombres en sus puestos de trabajo cuando yo era empleado, que era el de diseñador de cursos, el de creador de contenidos educativos, creador de contenidos para e-learning, etc. O sea, tuve varios nombres en los que le ponían al gafet para saber qué puesto era el que yo tenía. Así que para ser diseñador instruccional, pues solamente necesitas un objetivo y consumir conocimiento para llegar a él. Así funciona en todo, hasta para los atletas. Así que si tu pasión o si con esto que has escuchado te llama la atención formarte como diseñador instruccional, pues ese es tu objetivo y lo que toca ahora es consumir conocimiento para llegar a él. Y sobre todo pues aprovechar el internet que te pone ahorita todo a la mano. Esto me lleva a la siguiente pregunta o autopregunta que dice, ¿entonces no es necesario estudiar una licenciatura? Ojo, sí lo es. Y a pesar de que no existe una licenciatura en diseño instruccional, es necesario pasar por la formación profesional, no por el título, sino por la experiencia de aprender epistemología, teorías sobre todo, y trabajos de personas que, como les comentaba hace unos momentos, dedicaron su vida a comprender cómo aprenden las personas. Yo en la actualidad soy licenciado en desarrollo educativo por parte de la Universidad de Guadalajara y me decidí por esta licenciatura dado que su programa cubría muchas cosas que son necesarias para el análisis y propuesta de soluciones educativas. Esto no es así como que una publicación pagada, pero sí es la única licenciatura que no era solamente pedagogía, que no era solamente educador, porque pues el de educador es para ser profesor frente a clase, el de pedagogo es para conocer más cuestiones de técnicas o estas teorías de cómo aprenden las personas, que a mí más que lo teórico me interesaba lo práctico. Así que, ¿cómo? Ya después de esto, la siguiente pregunta es, ¿cómo puedes empezar a formarte como diseñador instruccional? Simple, sigue mi ejemplo, así tal cual. Tienes que encontrar un proceso de formación que sea inspirador. Puede ser, en el caso de escuchar cómo lo estoy haciendo yo, si te inspira mi historia, cómo inicié en el diseño instruccional, pues sigue escuchando estos podcasts, sigue al pendiente de los videotutoriales que voy a comenzar a generar y subir en mi sitio web pacotavares.com para que puedas observar cómo se hace de la nada un curso de capacitación. Y digo de la nada porque pues vamos a comenzar desde el proceso de identificar la necesidad de capacitación hasta que tengamos ya el curso para ser impartido de forma presencial o el objeto de aprendizaje para ser montado en un e-learning. Entonces, si yo te inspiro, pues aquí vas por buen camino. Quizá también desees aplicar el método Miyagi, como lo expliqué yo en esta emisión, o alguno que te haya marcado en la vida para aprender sobre algo que te hizo competente en ello. Y para eso pues puedes utilizar, hay muchas películas en las que se ve el camino del héroe, esta formación que el héroe va teniendo para convertirse en la persona necesaria para combatir al villano. Así que hay muchas técnicas. Digo, ahí está también Star Wars, por mencionarlo de alguna forma, ¿no? Hay ciertos comentarios y ciertos consejos que hace el famosísimo Yoda que te pueden utilizar o que puedes utilizar para centrarte, para enfocarte, para concentrarte en lo que necesitas y seguir aprendiendo. Eso sí, tienes que ser constante y disciplinado. El orden, la higiene y sobre todo la constancia se convierten en una disciplina, tal como le pasó al joven Daniel Larusso. Pero ten cuidado si quieres hacerlo muy rápido, y es que realmente, y eso sí se los puedo comentar a todos quienes escuchan esta emisión, a mí me tomó 7 años sentir que dominaba el diseño de cursos. No quiere decir que sea un nivel o una cantidad de tiempo básica mínima necesaria, porque pues yo estoy en contra de eso, tan en contra de
de que duren 4 años las licenciaturas, por ejemplo, aunque pues tienen esa duración porque tratan de acercarte a esos famosos 5 años de práctica para convertirte en profesional, se supone. Pero lo que sí pues es este detalle de que no es algo que sucede de un momento a otro. Me explico, no vas a convertirte en diseñador instruccional en un mes, ni a lo mejor tampoco en un año. Es todo un proceso en el que una vez que adquieras o te haya podido transferir conocimiento yo o algún otro profesional que se dedica a esto y que lo esté haciendo público, tendrás que practicar. Y si hay algo que te puedo poner como un estándar, pues es lo que les ponen a los pilotos. Después de tus primeras 500 horas de creación de contenidos didácticos, de objetos de aprendizaje o de cursos de capacitación, después de que hayas pasado por esas 500 horas de estar sentado diseñando, parado observando, haciendo conceptualización, visitando clientes, poniendo en práctica los cursos, observando a los alumnos cómo ponen en práctica lo aprendido, midiendo el impacto de la capacitación, etcétera, etcétera. Después de esas 500 horas de práctica, ya podrías, te invito yo, a sentirte como alguien que pues prácticamente se ha convertido en un diseñador instruccional. Porque si lo haces muy rápido, ahora sí tomando la analogía de la película que les comento, pues quizá termines en Cobra Kai, como le pasó a Daniel LaRusso, que quería aprender ciertas técnicas de karate tan rápido que termina yendo a el famoso dojo de la competencia. Y eso sí, puede que te topes con escuelas o personas que te enseñen métodos que te resulten tediosos o complicados de aprender, y que después de haber pasado por esas pruebas de fuego de aprender teorías tediosas y todo esto, pues te conviertes en una persona altanera y prepotente, un educador altanero y prepotente que defiende metodologías y teorías del siglo pasado. Y es que yo me he topado con muchas personas cuando hacemos equipos de trabajo en donde hay varios diseñadores instruccionales, en los que hay personas que han trabajado muchos años haciendo diseño instruccional para universidades, pero pues ya saben, amigos, ¿no? Las universidades siempre, o no sé si sea tendencia o error, pero preparan para cosas que no necesitas en la vida actual. Y es que pues siguen trabajando con teorías del siglo pasado, de 1920, 1960, 1980, de personas que vivieron en el siglo pasado, pero no hay aplicación práctica o seguimiento a personas que en la actualidad, como es mi caso, ponemos en práctica cosas como el diseño instruccional. ¿Por qué? Porque como ya no estamos dentro de las universidades, ya no hay una persona que esté dentro de estas instituciones observando nuestro trabajo y validándolo, pues no hay nuevas teorías, no hay nuevos procedimientos, no hay nuevos ABC de cómo se hacen las cosas, porque esto ya se hace en la calle, sin la supervisión de la universidad, y al no haber esta supervisión, lo que hacemos no se convierte en un documento o en una publicación dentro de una revista científica, y al no suceder esto, pues en teoría no es oficial, no está aceptado por una universidad, y al no estar publicado en una revista científica o utilizado en alguna asignatura de licenciatura o de maestría, pues simplemente lo que tú haces es como algo que te funciona y punto, pero no es algo que pueda ser replicable. Así que si ese es el caso, si es que te formas dentro de alguna universidad y sientes que por haber salido todo un teórico ya eres un diseñador instruccional, pues vas a ser como un Cobra Kai, vas a ser todo un altanero y prepotente educador. Mejor, en lugar de eso, céntrate en las personas. El resultado, tal como yo lo hice con mis primeros alumnos de soldadura, y obviamente si te interesa aprender de mi experiencia o de la experiencia de cualquier otra persona, pues digamos que tienes el terreno ganado o tienes el enfoque necesario. Todos debemos centrarnos en el diseño del contenido más que de la forma. Tenemos que enfocarnos más en las instrucciones que en la famosa ludificación, mal llamada gamificación, que está muy de moda, y hay grandes empresas que te venden softwares para convertir tus cursos en procesos gamificados según ellos. No se trata de competencias. Olvídate de que los alumnos tengan que estar sentados tomando el curso.
El alumno no necesita realmente de procesos de gamificación. Lo que necesita el alumno es esa sensación de que va a poder poner en práctica lo que está aprendiendo. Por eso es que rechazamos la secundaria, por eso es que rechazamos la preparatoria, porque vemos la teoría y ponemos en práctica el trinomio cuadrado perfecto, pero no vemos cómo es que lo vamos a utilizar en nuestro día a día. Así es como funcionan los cursos. Si sentamos a nuestros alumnos o a nuestros colaboradores o empleados a observar un curso de capacitación y no les mostramos desde un principio cómo es el enfoque y la aplicación práctica de lo que están aprendiendo en el curso, solamente los vas a tener sentados, sí, con el proceso de gamificación, porque a todo mundo le gusta competir y, aunque no lo parezca, hacer sentir mal y humillar al compañero que tiene de lado. Por muy que trabajen en equipo, por muy que tengan un trabajo colaborativo, el individualismo protagónico es el rey en los procesos de aprendizaje gamificado. Entonces, si tú realmente lo que quieres es promover este individualismo protagónico, pues síguele con el diseño de cursos gamificados. Síguele con esa sensación de crear competencia y disparidad entre tus colaboradores. Y al final, pues, después de haberlos supuestamente formados en lo que los querías formar, pues tendrás que retratar todo el proceso de trabajar en equipo o de manera colaborativa. Porque se habrán acostumbrado tanto a competir entre ellos que será ilógico hasta cierto punto tener que volver a colaborar juntos. Y eso me ha tocado verlo en muchas empresas en los últimos meses. Así que pues bueno, ya conoces mi historia, ya sabes que todo inició con esta película del señor Miyagi, ya sabes que me tocó leer mucho en estos libros técnicos, como te lo comentaba, acerca de estas cuestiones del aprendizaje, de la educación, de la pedagogía, de psicología, etcétera. Ya sabes que cualquier persona se puede convertir en un diseñador instruccional. El chiste es que no lo des por hecho a la primera instancia. Ya sabes que necesitas un mínimo de 500 horas de práctica para poder sentirte un diseñador instruccional. Digo, los pilotos salen formados como pilotos, su título dice piloto, pero no los hacen comandantes de una nave hasta que juntan sus 500 horas de vuelo. Tú haz lo mismo, júntate esas 500 horas de trabajo o esos 5 años de trabajo para que te puedas sentir un profesional en el diseño instruccional. Ya sabes que sí es necesario estudiar una licenciatura, pero tienes que estudiarla más con el enfoque de aprender esta sistematización, esta forma exponencial o gradual de impartir el aprendizaje. No tanto porque necesites el título, sino porque de estar observando cómo está estructurada la licenciatura que estás estudiando, cómo es que pasaste del punto A al punto B, de epistemología 1 a epistemología 2, eso mismo puedes tomarlo y empezarlo a utilizar como base para crear ya planes de formación más largos para los empleados, sobre todo en empresas que tienen desarrollo organizacional. Así que para eso sirve mucho estudiar una licenciatura. Y el último punto, pues ya sabes, ¿cómo puedes comenzar a formarte como diseñador instruccional? Investiga. Tienes el internet a la mano, puedes descargar muchos libros y cursos en PDF, puedes comprar muchísimos cursos, eso sí en inglés, en Amazon, así que también puedes tener a la mano la compra de estos libros independientemente de la altitud y latitud en la que te encuentres en este planeta, y puedes con todo ese material formarte y poner en práctica, ya sabes, 10% de formación, 90% de práctica, y esa práctica a 500 horas para ser un diseñador instruccional. Y eso es todo en esta emisión. Quiero que por favor te tomes el tiempo, en la medida de lo posible, de dejarme un comentario si es que estás escuchando este podcast en pacotavares.com o en variedadenradio.com. En la parte de hasta abajo te vas a encontrar una sección donde puedes dejar un comentario sobre lo que has escuchado, pero sobre todo date el tiempo de redactarme un correo electrónico y platicarme tu historia, platícame tus dudas y sobre todo dame a conocer la necesidad que tienes o el proyecto que tienes en mente sobre algún curso, sobre tu mismo proyecto o proceso mental que tienes de cómo te vas a formar. Platícame de todo eso, porque lo podemos tomar como base para generar otros contenidos, o mejor dicho, otros programas o emisiones de podcast en las que pueda
explicarte de una forma amplia y detallada cómo solucionar tu duda. Así que aprovéchalo, es como una especie de asesoría completamente, obviamente, sin costo, pero sí que permite que la duda que tengas tú pueda convertirse en una respuesta no solo para ti, sino para muchas otras personas que estén pensando o pasando exactamente por el mismo proceso. Puedes hacer el envío de tu correo electrónico a correo@variedadenradio.com. Y ya sabes, si esa no te gusta, puedes hacerlo a variedadenradio@gmail.com. Se despide en este micrófono su anfitrión Paco Tavares y los invito a escucharnos en la próxima emisión. Hasta la próxima.